Buenos días, doctor. Presente, Vargas Bueno, Canales. buenos días. Va acerca de lesionología forense, también conocido como traumatología forense. Tiene por objetivo tener un panorama amplio sobre la definición, en primer lugar, de lo que es traumatismo, de lo que es una lesión, y también de la clasificación en la medicina forense de todo lo que respecta a las lesiones. Esencialmente, tenemos que ver que este tipo de lesiones que vamos a abordar en este tema son ocasionadas por agentes externos, o sea, agentes que vienen de fuera de la persona, ¿no? Esencialmente violentos por acción y que pueden tener una serie de consecuencias, llegando a la consecuencia máxima que es la muerte de la persona. Entonces ya tenemos aquí con pantalla acerca de el tema que nos convoca el día de hoy, que es traumatología forense o lesionología forense. Traumatismo es un concepto que se define como lesión de los tejidos a nivel del cuerpo humano por acción de agentes externos. ¿Y estos agentes de qué tipo pueden ser? Mecánicos, físicos o químicos, ¿correcto? Lo que vamos a ir definiendo en las proyecciones siguientes. Y acá tenemos una muestra de algunas lesiones que vamos a analizar pormenorizadamente más adelante, pero que podemos utilizarlo como presentación y podemos también ir ya adelantándonos en la definición. Acá vemos diversidad de lesiones. Acá, por ejemplo, en la foto inferior vemos que es una lesión que no compromete la integridad de la piel, pero sí vemos una coloración violácea o rojoviolácea debajo de ella, que ya presumimos que se deba a ruptura de vasos sanguíneos y que se extravasa la sangre y podemos ver este tipo de coloración, pero sin que la piel haya sido afectada. Lo contrario sucede con esta lesión de la foto superior izquierda, que tiene una forma estrellada, irregular, y que se encuentra en la región frontal derecha. Claramente ha sido alterada la piel, o sea, ha habido una solución de continuidad, que denominamos en la práctica forense, por acción de un elemento contundente, pesado o con gran energía, habiendo sido utilizado con gran energía, impacta en esta zona y se produce la ruptura del cuero cabelludo. ¿No? Este es un tipo de denominada, más adelante vamos a definirlo, pero acá está ya nombrada como herida contusa. Este señor ha recibido un golpe, puede haber sido con una piedra, un ladrillo o algún elemento contundente de gran intensidad que ha producido esta alteración en esta región. Vemos también que aparte de la herida contusa existe una violácea y un cierto aumento de volumen en la parte inferior de esta herida. Esto también pertenece a una lesión denominada equimosis, ¿no? Pero que también contribuye a la definición que vamos a hacer en esta mañana de características relacionadas a lesiones que han sido producidas estando la persona, se denomina lesión mortem o antemortem, o sea, con la persona en vida. Hay lesiones que también se ocasionan o pueden ocasionarse en personas que ya están muertas, las mismas que no van a tener estas características. ¿Ok? Entonces más adelante vamos a definir. Entonces acá hay dos tipos de heridas. Una equimosis inferior de la herida contusa,
que es otro tipo de herida. Una herida contusa y en la parte inferior una equimosis de color violáceo. Luego tenemos aquí en la foto superior derecha, de igual manera, una herida que solamente compromete la piel en su capa superficial. ¿Qué quiere decir? Que esta región de la cara se ha deslizado sobre una superficie completamente irregular. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? La pérdida de la capa superficial, de la capa epidérmica. Esta herida técnicamente se le conoce como excoriación. En lenguaje común, coloquial, lo conocemos como raspón o raspetón, ¿no? Entonces, eso constituye unos ejemplos de heridas que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la mañana. Un par de minutos, por favor, y estoy nuevamente con ustedes. Bien, continuamos entonces. Esta lesión que observamos en la fotografía inferior nos puede también dar una idea clara de el objeto que ha sido utilizado en su mecanismo de producción. Vemos, estas son equimosis, ¿no? Más adelante vamos a definir exactamente el término. Son equimosis que por su forma podemos definirlos como longitudinales o equimosis lineales. Observen, las características son paralelas y acá, por ejemplo, hay un conjunto de 3, aquí también 3. Esto podría aproximarnos, de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia, a decir que estas lesiones han sido producidas por un determinado objeto. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Con qué objeto pudo haber sido producido estas lesiones? Esta es la región torácica, ¿no? Aquí vemos evidentemente otras equimosis que ya no corresponden a la forma lineal, sino forma redondeada, un tanto irregular. Pero estas sí son un patrón que se repite. Con un cable, puede ser, bueno, válido, o varios cables, ¿no? Válida la opinión. ¿Qué otro elemento? Con correa, pero observemos bien. El ancho de estas lesiones calzaría o sería compatible con el ancho de una correa. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Pueden ser sogas delgadas, pueden ser cables,
Podrían ser alambres delgados, podrían ser. ¿Qué más podría ser? A ver. Podría ser un elemento con que algunos, sobre todo los que son un poquito de mayor edad, hayan sido traumatizados en su niñez, o si les han contado sus mamás o sus abuelitos o abuelitas. Se utilizaba mucho para corregir, claro, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? Ese chicote de tres puntas, ¿ve? Ya ha hecho un poco, claro, ¿ve? Ya ha aflorado sus remembranzas infantiles, ¿no? Sus recuerdos traumáticos de la niñez. Exacto, en San Martín, ¿no? Todo el mundo le corría eso, pero era parte de la cultura, era parte de hacer entrar en disciplina, ¿no? Así es, te rompió el corazón, pero también que el doctor Gallegos salía corriendo cuando veía el San Martín en manos de su papá o de la mamá. Podría ser eso, y eso justamente corresponde, ¿no? Mírame, eso justo lo que decíamos, ¿no? Un conjunto de tres, las tres puntas que tenía San Martín, ¿no? Dan fuertemente sobre esta área traumática, queda entonces, produce la ruptura de vasos sanguíneos, ruptura también de filetes nerviosos, porque eso duele evidentemente en los minutos siguientes, y claramente podría ser, yo no digo que sea certeramente, pero es la posibilidad que podemos manejar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con todo tipo de herida? Ubicarla topográficamente, es decir, esta es la región anterior o posterior del tórax, esta región frontal derecha, esta herida son lesiones quimóticas longitudinales, paralelas, que miden. Si hay una muy grande y una más pequeña, entonces la más grande mide tantos centímetros de largo por ancho también, y la menor mide tanto por tanto. De esta manera, y esto va a quedar indudablemente que debe quedar peremizado. ¿A través de qué? De esto, de fotografías, ¿no? Para poder, porque podemos ser requeridos en nuestra opinión puede ser requerida meses posterior al hecho traumático o entonces uno ya no se acuerda, ¿no? Sobre todo en la práctica forense. Si ustedes como médicos generales o están haciendo, por ejemplo, sus serums o en otros sitios donde no haya médico forense, pueden fiscal o el juez para dar opinión sobre esto. Entonces, si han tomado fotografía, esas fotografías se envían o se adjuntan al informe, eso queda hiperenizado, ¿no? Y al momento que está desarrollándose la causa, le preguntan, doctor o doctora, este elemento que se le pone a la vista y le muestran un San Martín, ¿pudo haber producido las lesiones que usted describió en su informe? Entonces, si yo mido el largo de la lesión, el ancho, y está en mi informe de la lesión que he encontrado, puede haber compatibilidad de las medidas, ¿no? No en forma exacta, pero lo que ya estamos descartando que esto entonces no puede ser producido por una correa, sino si me muestran también de igual manera unos cables o alambres o sogas delgadas, entonces digo, sí, es posible. No cerrarnos en forma categórica, decir sí o decir no en forma rotunda, ¿no? Sino que dar la posibilidad, la compatibilidad, ¿correcto? Entonces, de ahí deriva la importancia de describir bien nuestras lesiones, ubicarlas, tomarles las medidas correspondientes y emitir opinión posterior a ello, ¿correcto? Aquí también pueden preguntarnos, doctor o doctora, ¿esta lesión puede haber sido producida? Y nos muestran, por ejemplo, una piedra o un ladrillo. Entonces, tomamos las medidas del ladrillo de la piedra, tenemos esto registrado ya en nuestro informe pericial, si es un cadáver, en la necropsia debidamente medido, entonces podemos dar opinión a favor
o desestimarla, en todo caso, ¿correcto? Entonces, de ahí radica la importancia del reconocimiento y la tipificación de las lesiones en la práctica. Los aspectos jurídicos relacionados a la base legal, que muchas veces insisto en que se ha desarrollado, sobre todo en los seminarios, también es importante en el desarrollo de los conceptos teóricos, ¿no? Acá solamente les traigo un resumen y unas referencias, ¿no? Todo lo que es lesiones en el Código Penal para aplicar justamente la pena, las sentencias, está contenido de los artículos 121 y 124. Lesiones un poco más específicas, homicidios en estos artículos, que pueden ser revisados con detenimiento posteriormente. La clasificación en general de las lesiones, los parámetros a tomar en cuenta por el agente que lo produce. Pueden ser lesiones de tipo mecánica y a su vez estas mecánicas pueden ser subcutáneas, como veíamos en las equimosis longitudinales producidas por San Martín. Y pueden clasificarse en contusiones y en asfixias mecánicas, ¿correcto? La contusión es lo que hemos visto, ¿no? La contusión, un elemento contunde y no es descargado con fuerza, pero no se altera la integridad de la piel. Pero sin embargo deja observar cambios de coloración y elementos que pueden ser asociados al agente productor de la lesión. De igual manera la asfixia mecánica. A ver, un tipo de asfixia mecánica que ustedes imaginen ahorita, que les venga a la mente. Algo que está relacionado, por ejemplo, con la aplicación de un elemento que comprime el cuello. ¿Qué tipo de asfixia se describen en relación a esto? Ahorcamiento. Sí, no, pero ¿cuáles son el nombre de la asfixia mecánica? De una soga, de un cable. ¿Cómo se llama esa asfixia? Por ejemplo, yo decido suicidarme amarrándome una correa al cuello y colgándome de una viga. Ese tipo de asfixia, ¿cómo se llama? Ese que es el estrangulamiento es, claro, en lo que he denominado en estos momentos es ahorcamiento. El estrangulamiento efectivamente es otro tipo de asfixia mecánica, que esencialmente es homicida, ¿no? Alguien amarra alrededor del cuello, ¿no? Me anuda alrededor del cuello un elemento constrictor y ejerce presión, comprime, constriñe. ¿Qué ocurre con eso? Se comprime o se cierra la vía respiratoria. Hay hipoxia inicialmente, anoxia, se establece esta anoxia a nivel de los centros neurológicos y en pocos minutos se da la muerte de la persona. ¿Eso deja alguna continuidad en la piel? Por lo general no. Deja solamente que la huella de un surco ocasionado por el elemento constrictor. Se ve normalmente de color rojizo o violáceo, pero no hay ninguna solución de continuidad. Entonces, por eso es que se les clasifica también en esta parte del camino. Entonces, lesiones mecánicas subcutáneas. Hemos dado dos ejemplos, lesiones por agentes mecánicos percutáneos, o sea que definitivamente alteran la integridad de la piel. Por arma blanca, aquí debería decir por proyectil de arma de fuego, ¿no? Porque el arma de fuego en sí no es la que produce la lesión ni la muerte de la persona, ¿no? Yo no agarro un arma pues si le doy con la cacha de la pistola hasta matarlo a alguien. Salvo que no tenga balas, ¿no? Pero lo que produce la muerte o lesión grave o mortal es el proyectil que sale disparado de esa arma de fuego. Entonces el objeto o el elemento es el proyectil de arma de fuego, ¿correcto? El proyectil de arma de fuego llega al cuerpo y ¿qué hace? Perfora la piel inicialmente, ¿no? Ingresa, si es disparado una de las cavidades en la cual se encuentran órganos vitales, el tórax, ingresa por la gran velocidad con que viene, perfora piel, músculos de la región, ingresa, perfora o fractura, por ejemplo, la parrilla costal,
y ingresa a la región torácica. Perfora pulmón, uno o ambos, puede perforar el corazón, etcétera, ¿no? Entonces está ya, está incorporando una afectación de la piel. Por eso se llama un elemento que altera la piel, entonces es una lesión percutánea, mecánica percutánea. Alguien es agredido con un cuchillo o con algún elemento que tenga punta o filo, ¿no? También de igual manera, perfora la piel, recibe una herida por arma de fuego a nivel de abdomen, puede esa herida hacer perforaciones en los tejidos, perdón, en los intestinos, pues si está en la área hepática, puede ir hasta la área hepática, hacer en el hígado, producir hemorragia de gran volumen, etcétera, etcétera. Entonces ya se está afectando la integridad de la piel. Y cuando se presenta mixtura de lesiones, por eso están las lesiones por agentes mecánicos y son lesiones mixtas. Una explosión depende de la intensidad y la carga, digamos, explosiva puede producir desde contusiones pequeñas, quimosis, puede producir fracturas, pero puede producir también la muerte, ¿no? Una explosión de un coche bomba, no sé, pues, en las épocas en que había coche, el coche bomba salía totalmente fragmentado por la gran carga explosiva y esos fragmentos metálicos, de vidrio, etcétera, etcétera, podrían actuar como proyectiles. Podrían ingresar a las cavidades torácica, abdominal y podrían producir muerte de la persona por afectación de órganos vitales. ¿Correcto? Entonces puede producir lesiones relativamente pequeñas o relativamente sin mayor importancia hasta lesiones de lo que nosotros llamamos en la práctica forense lesiones de necesidad mortal. El hecho de tránsito también. Si yo voy con mi carro a 20 kilómetros por hora o 30, accidentalmente atropello a una persona, pero con esa velocidad solamente lo ven empujón o puedo proyectarlo hacia la pista, cae, puede golpearse la cabeza, ¿no? En la zona de impacto puede producirse una equimosis o un hematoma, etcétera. No pasa a mayores, pero si vengo a 60 kilómetros o 80 kilómetros, la cosa es muy distinta, ¿no? Puede producirse desde equimosis, excoriaciones, hasta fracturas severas, múltiples, ¿correcto? Contusiones tan severas que puedan terminar con por ejemplo, laceración múltiple a nivel del hígado, a nivel de pulmones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que se le pone a las lesiones ocasionadas por hechos de tránsito como lesiones de tipo mecánica, pero en la categoría de mixtas. Por el agente que lo produce desde el punto de vista físico, lesiones por agentes físicos y a su vez estos agentes pueden corresponder a origen térmico, eléctrico y radiación. Las lesiones por agentes físicos de tipo térmico se pueden presentar en ambos extremos de las temperaturas. Una temperatura demasiado elevada, 40, 50 grados centígrados, ¿no? Y 30, 40, 50 grados centígrados bajo cero, que corresponde a la heladura o al congelamiento. Las quemaduras con alto índice de temperatura pueden ser, por ejemplo, con líquidos por encima de 100 grados centígrados, líquidos calientes, ¿no? Pueden ser producidos por acción del calor directo. Por ejemplo, si alguien accidentalmente le cae combustible o intencionalmente una persona arroja combustible a otra, prende un fósforo ese combustible, la temperatura es de tal magnitud que efectivamente produce una herida, ¿no? Ocasionada quemadura, probablemente de tercer grado, y dependiendo la extensión de la piel será de mayor, de peor pronóstico, ¿no? Dependiendo el porcentaje mayor en la cual se encuentra afectado la superficie corporal. De igual manera el congelamiento, ¿no? Si es demasiado en un accidente, por ejemplo,
vamos a suponer aéreo, que un avión se caiga pues a 4.000 metros de altura, ¿no? En grandes nevados de nuestra sierra, y está horas o días las personas ahí. Entonces, las bajas temperaturas en extremo afectan indudablemente, ¿no? Y pueden llevar a la muerte de la persona por complicaciones. Luego tenemos agentes físicos de origen eléctrico, la electrocución, la corriente eléctrica que tenemos a nivel domiciliario, 220 voltios, pero si recibimos esa descarga, tranquilamente se puede paro cardíaco, paro respiratorio. Si no se nos reanima oportunamente, la persona fallece producto de esta descarga eléctrica. Otra manifestación de la lesión eléctrica es por lesiones debido a fulguración. Esto se da mayormente en las zonas de sierra o de selva. La fulguración no viene a ser otra cosa que la manifestación de la corriente atmosférica. Grandes masas de agua en evaporación contenidas en las nubes se encuentran, y si una nube es de polo positivo y la otra negativo, al momento de contactar, al momento de chocar, que se crea corriente eléctrica de gran cantidad de voltios y que se manifiesta a través de los denominados rayos. Eso tienen varios cientos de voltios. Entonces, mucho más dañino también si es que efectivamente impacta en una persona. Definitivamente la mata, ¿no? Por acción de la corriente eléctrica atmosférica, bajo la denominación de fulguración, ¿correcto? Y luego viene la radiación. La radiación también es una lesión desde el punto de vista del elemento físico, y la radiación puede ser tanto radiación solar, que últimamente, en los últimos años, está haciendo gran mella en la salud de las personas, produciendo quemaduras, debido a que está en los últimos años ocasionando mayor daño a la radiación solar a través de los rayos ultravioletas. A ver, opiniones. La radiación solar, ¿por qué está produciendo cada vez mayor cantidad de afectación en mayor número de personas? ¿Por qué motivo? Correcto, por la afectación de la capa de ozono, efectivamente. La intensidad de los rayos ultravioletas es cada vez mayor y su acción es cada vez más dañina. Muy bien. Entonces, ese tipo de radiación, y justamente constantemente a través de los medios de comunicación, se está emitiendo, en época sobre todo de verano, el índice, ¿no? Son índices extremadamente altos, ¿no? En época en que hace mucho calor, y la exposición a la luz solar, a la radiación solar, debe ser mínima. Tomar los cuidados respectivos, sobre todo si uno está concurriendo a playas o espacios abiertos con gran luminosidad, y está pasando por en esos espacios abiertos gran cantidad de horas. Entonces eso va a ser dañino para nuestra piel. Y la otra radiación también que es dañina y produce muchas lesiones secundarias es la radiación por la terapia de cobalto, la cobaltoterapia, para solucionar problemas, sobre todo tipo oncológico. Es bueno para reducir los tumores, y esos pueden ser operables posteriormente, pero dañan las estructuras circundantes a la lesión. Entonces, pues luego como complicación, como consecuencia de. Entonces, vemos que se producen, pues, efectivamente, lesiones no relacionadas a
a esta situación del agente de tipo físico, bajo sus diferentes manifestaciones. Por otro lado, tenemos agentes de tipo químico, de efecto local y de efecto sistémico. De efecto local, obviamente los cáusticos. Si no entra en contacto la mano, un brazo, un dedo, con, por ejemplo, una gota de ácido sulfúrico, esto va a ser enormemente corrosivo y va a producir destrucción de tejido en esa zona donde entra en contacto con el ácido sulfúrico. Luego también otros cáusticos que son altamente dañinos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico concentrado. ¿Cómo se llama el ácido clorhídrico concentrado? Ácido muriático, perfecto. ¿Cierto? El ácido muriático lo utilizamos para la limpieza de servicios higiénicos, ¿no? Inodoros, etcétera, etcétera. Tengan mucho cuidado que eso no entre en contacto con nuestra piel porque puede producir definitivamente también efectos locales graves muchas veces, ¿no? Y lesiones por productos químicos, perdón, lesiones químicas que tienen una manifestación más sistémica. Por ejemplo, intoxicaciones. Intoxicaciones de diversos tipos, pero esencialmente intoxicaciones por ejemplo medicamentosas. Las famosas alergias a la penicilina o algún otro tipo de medicamento. Intoxicaciones alimentarias, ¿no? Que tienen una repercusión más sistémica, sobre todo y que pueden llevar inclusive a veces a la muerte de la persona. Una persona es alérgica a la penicilina, se le indica penicilina sin tomar en cuenta que es alérgico y puede producir un shock anafiláctico, ¿cierto? A veces es difícil de revertir y con la subsecuente muerte de la persona. Entonces, mucho cuidado cuando uno hace la historia clínica y tomar las previsiones correspondientes. Intoxicaciones alimentarias también, que pueden llevar también de igual manera, ¿no? A un shock anafiláctico o a diferentes manifestaciones debido a la acción de las muchas veces toxinas o la alergia específica que tiene uno de los componentes del alimento ingerido por esa persona. Entonces tenemos ya la clasificación más o menos revisada de acuerdo a sus diferentes tipos, ¿no? Este cuadro importante, ustedes lo van a tener, lo van a revisar bien, es un cuadro relacionado a diagnóstico diferencial macroscópico, ¿no? De las lesiones. Y nos va a instruir sobre las características que tiene una lesión hecha en vida, también denominada antemortem, que encontramos en el lado izquierdo, en la columna izquierda, y las lesiones producidas después de muerto, lesiones post-mortem, ¿correcto? Todo esto arranca de un principio fundamental. Cuando estamos vivos, está circulando nuestra sangre por todo nuestro organismo. Eso quiere decir que hay acción y funcionamiento cardiovascular permanente. ¿Qué ocurre eso? Si tenemos una herida, ¿no? En zona por más distal que sea, siempre va a salir en primer lugar sangre. Y se va a activar necesariamente, si la lesión es leve o moderada, pues se activa inmediatamente y puede ese sangrado parar solo con una compresión. ¿Por qué? Porque se activa el mecanismo de coagulación, ¿no es cierto? Y tenemos que tener claro que el mecanismo de coagulación solo se presenta en personas vivas. En el cadáver ya no existe coagulación. Si uno hace un corte, una incisión, tampoco ya no va a salir sangre en cantidades generales. ¿Por qué? Porque ya no funciona el corazón no bombea sangre, o sea, no hay una dinámica cardiovascular. Por lo tanto, puede salir discreta cantidad de sangre de los vasos regionales donde se produce la incisión o la herida, pero más allá no. En cambio, con una persona viva sí va a seguir continuando por algunos minutos el sangrado. Si es una lesión que tiene que ser suturada, necesariamente tiene que practicarse este tipo de mecanismo de suturarla.
para poder parar el sangrado. Por eso lo contrario, se activa automáticamente la coagulación y se repara, ¿no? En los días siguientes este tipo de lesión. Entonces, de ahí parte las características de que los bordes, por ejemplo, de una lesión estén infiltrados en sangre, ¿no? Acá, por ejemplo, hemorragia abundante con infiltración de sangre en los tejidos circundantes, lo que no se presenta en la lesión post-mortem. Yo puedo hacer una incisión en un cadáver, puede salir, como vuelvo a repetir, brotar una pequeña cantidad de sangre de los vasos sanguíneos en la zona en que se hace una incisión, pero después eso sangrado va a parar, no continúa, y los bordes de la lesión no van a tener infiltración sanguínea, ni van a tener tampoco cierta edematización, ¿no? Y características que ustedes están viendo en esta descripción de este cuadro. ¿Okay? Cuando una lesión es producida en vida, hay bordes de las heridas engrosados, infiltrados de sangre, un tanto endurecidos, separados por la retracción de la dermis. ¿No? Más tarde, en la siguiente, puede presentarse cierta exudación y supuración. En cambio, una lesión post-mortem, bordes de las heridas blandos, no engrosados, se aproximan y no se retraen, ausencia de exudación de linfa y supuración. Totalmente lo contrario, ¿no? Hemorragia, cuando la persona está viva, hay ausencia de sangrado ya en las lesiones posteriores al fallecimiento. Ausencia de sangre coagulada en el fondo de la herida o sobre la piel. Esto tiene que ver con la definición del mecanismo de coagulación que se activa solamente en la persona viva, ¿correcto? Entonces, eso nos hace diferenciar lesiones que pudieran haber sido ocasionadas en vida o después de haber fallecido la persona. Lesiones que ponen en peligro la vida, totalmente lógicas, ¿no? Lesiones de órganos vitales, afectan directa o indirectamente el órgano, por ejemplo, herida que perfora el corazón, una herida de arma blanca, ¿no? Ataca a una persona con un cuchillo u otra, ¿no? Un asaltante, por ejemplo, ¿no? Comienzan a forcejear, el asaltante tiene un cuchillo, le aplica una lesión, le produce una lesión a nivel de tórax que involucra el corazón, indudablemente que esa lesión es gravísima, pone en peligro inminente la vida de la persona, ¿no? De igual manera, heridas del pulmón, una herida por proyectil de arma de fuego que perfora uno o los dos pulmones. El pulmón es un órgano altamente irrigado, entonces vamos a perder sangre en buena cantidad por ahí si no se interviene rápidamente. ¿Ok? Lesiones penetrantes en cavidades orgánicas, hemorragia de gran volumen, y todos estos entonces son manifestaciones totalmente lógicas y que ponen en peligro la vida dependiendo el lugar y el órgano comprometido. Muchas lesiones dejan complicaciones, ¿no? Posteriores a ser producidas. Por ejemplo, si recibimos una lesión por arma blanca o balas a nivel abdominal, estas lesiones, dependiendo del lugar, pueden haber involucrado vísceras huecas, los intestinos. Múltiples perforaciones en el intestino hacen que salgan el contenido intestinal hacia la cavidad peritoneal. ¿Qué vamos a tener como consecuencia? A ver, opiniones. Una o múltiples heridas a nivel abdominal que involucren o perforen intestino. ¿Qué vamos a tener como consecuencia de ello en las horas o días siguientes? Correcto, un cuadro de peritonitis. Muy bien. Y ese cuadro de peritonitis, si no se controla adecuadamente, puede ser motivo de una sepsis. Así es, ¿no? Una septicemia que termine por llevar a una falla multiorgánica en la persona y subsecuente deceso o fallecimiento de la misma. Correcto, ¿no? Agudo quirúrgico por perforación abdominal. Entonces, imagínense,
solamente esta complicación de lo que hemos comentado, una infección, que puede ser tan grave que puede matar a la persona. Hemorragia, lo que hemos manifestado como ejemplos, perforación de pulmones, perforación del corazón, perforación de una arteria de mediano o gran calibre, va a dar una hemorragia masiva de gran volumen y se puede establecer un shock hipovolémico. Hipoperfusión, ¿no? Evidentemente el primer órgano afectado por esto va a ser el cerebro y otros órganos también, ¿no? Riñones, etcétera, órganos vitales que van a presentar fallas, ¿no? Se presenta la falla multiorgánica y muerte de la persona. Todo punto de partida de una hemorragia de gran volumen. Embolismos también como complicación, choque o shock, como mencionado, el shock hipogólico como uno de ellos, el shock séptico, otro ejemplo también. Entonces, todas son complicaciones de los traumatismos o de las lesiones que podamos recibir en forma traumática. Y comenzamos un poco a definir ya las lesiones, ¿no? Las contusiones. ¿Qué son las contusiones? Son lesiones producidas por la acción de cuerpos duros de superficie roma. Son las lesiones más frecuentes en la práctica forense. A ver, para aclarar un poco la situación, las manos, ya sea abiertas o cerradas en puño, pueden producir, mediante golpes de puño cerrado, lesiones moderadas o severas. Luego, si le agarra martillazos a alguien, también, ¿no? Por efecto de la percusión constante, golpes severos pueden producir, ¿no? Gran herida, gran consecuencia traumática. Por ejemplo, si agarra martillazos a nivel de la cabeza de una persona, fractura el cráneo, se lacera el sistema nervioso, cerebro, cerebelo, y eso puede llevar a hemorragia subaracnoidea, sudural, etcétera, y puede producir la muerte de la persona. Eso es otro elemento que está relacionado. Todos los objetos que rodean al hombre son susceptibles de producir contusiones. Hemos dado dos ejemplos, uno tercero que es el automóvil, y atropelló a alguien, y evidentemente, como decíamos, se va a producir contusiones de tipo mixta, ¿cierto? Pueden presentarse varios tipos de lesiones. No tomaremos en cuenta ni el desarmador ni la tijera, ¿no? Porque no corresponden a esta definición. Entonces, cualquier otro que cumpla con las características de ser elementos romo y lo suficientemente fuerte para producir una contusión, están considerados en esto. Por ejemplo, me caigo, me doy un tremendo golpe en el piso, ese es un elemento contundente, el piso. O si me voy contra la pared, también de igual manera. O si me caigo sobre un escritorio, una silla, o la silla la agarro yo para defenderme y le provoco un tremendo golpe o contusión a la otra persona. Entonces las sillas, las carpetas, son por lo general de bordes romos y son utilizados si es como un elemento agresivo para producir entonces lesiones de este tipo que hemos mencionado. Los mecanismos por los cuales se manifiesta la lesión traumática. Hay varios, pueden haber más de estos, pero vamos a recurrir a los principales. La presión. Yo puedo presionar, por ejemplo, o apretar, en el lenguaje coloquial, el brazo menor o el brazo de una persona delgada. Lo presiono fuertemente y estoy entonces, mediante ese mecanismo de presión que estoy desarrollando, ruptura de vasos sanguíneos debajo, de filetes nerviosos, y eso en las horas siguientes o al día siguiente va a amanecer de color violáceo o morado, ¿correcto? Entonces la manifestación traumática se va a dar por el mecanismo de presión. La percusión, lo hemos mencionado con lo del martillo, ¿no? Repercutiendo, dando golpes, y puede producir lesiones desde leves moderadas hasta graves. Luego la fricción, de igual manera, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a Condorito, que es atropellado por Yayita y es lanzado por los aires. Puede caer a la pista o a la vereda y puede efectivamente deslizarse sobre ella y las partes que están expuestas pierden la capa epidérmica. Eso se conoce como raspón o raspetón.
técnicamente se conoce como excoriación. Entonces, la excoriación es la pérdida de la capa superficial de la piel por acción del cuerpo que se desliza sobre una superficie irregular. Entonces, ese mecanismo de fricción también trae lesiones. Si la excoriación es muy extensa, hay que hacer la curación correspondiente, vigilar que no se infecte, correcto, tomar todas las previsiones al respecto. Y el mecanismo de tracción, o acción de tracción. ¿En qué encontramos ejemplos de esto? Por ejemplo, en grandes industrias ocurren por lo general accidentes en grandes máquinas, grandes maquinarias, que muchas veces atrapan uno de los miembros superiores, inferiores, y que hasta que apaguen los operarios la máquina sigue traccionando, ¿no? Y puede terminar con una amputación traumática o situaciones de tipo fracturas, ¿no? Arrancamiento no solamente de piel, sino también muscular, una serie de situaciones que ya son mucho más complejas y pueden de hecho comprometer la vida de la persona, ¿correcto? Las contusiones en general se dividen en dos grandes grupos, contusiones simples, y si hay simples, también habrá contusiones complejas. Las contusiones simples se subdividen a su vez a contusiones con integridad de la piel y contusiones con lesión de la piel, una lesión cutánea. Las primeras existen tres tipos, ¿no? Equimosis, contusiones profundas y derrames a nivel de cavidades. Con lesión cutánea son las escoriaciones, como digo, porque involucran ¿cómo se llama? El espesor de la piel, y las heridas contusas. Las heridas contusas son las producidas por acción de un elemento contundente sobre la superficie corporal y produce ruptura de la piel, ¿no? Ruptura de la piel, vence su elasticidad y se rompe la piel, ¿no? También tener lesiones debajo de ella, o sea, si ocurre como en esa lesión que hemos visto al inicio de la herida contusa en la región frontal derecha, puede producir tranquilamente también fractura de la cúpula craneana. Eso está en relación a la intensidad de la contusión, del golpe. ¿Correcto? Bien. Las contusiones se existen simples, ahora, como decíamos, son contusiones complejas. ¿Por qué? Porque se presentan una serie de heridas y pueden definitivamente terminar comprometiendo la vida de la persona. El arrancamiento, ya hemos mencionado, ¿no? En ciertas industrias accidentalmente queda atrapado el miembro superior o miembro inferior de uno de los operarios mientras se apaga la maquinaria, sigue accionando y sigue, digamos, traccionando eso y puede terminar por arrancar parte del miembro o todo el miembro atrapado. El aplastamiento. Entonces se presenta también una serie de alteraciones. El aplastamiento es causado por una gran masa de peso sobre todo el cuerpo o parte de él, dejando totalmente alterada la anatomía y las características con que se conocían de normalidad en esa región. Vamos a ver más adelante ejemplo de eso. La mordedura, de igual manera, ¿no? Ya sea mordedura humana o mordedura canina, no solamente es cuestión de los dientes o los colmillos que se dejan la muestra ahí, perdón, la edición ahí, y eso puede de repente infectarse, sino muchas veces hay, por ejemplo, mordeduras de canes que motivan el acercamiento de la masa muscular, esa zona. Entonces, eso trae consigo el sangrado profuso en gran cantidad y que termina muchas veces matando a la persona, ¿no? Por un choque hipovolémico. Perdón, el arrancamiento del aislamiento.
la estructura totalmente alterada y que si hay órganos vitales en esa estructura, evidentemente van a quedar totalmente destruidos con la muerte casi de inmediata de la persona. La mordedura, entonces decíamos, además de la mordedura, queda la señal de los dientes o de los colmillos del animal y puede producirse en animales muy agresivos el arrancamiento también de parte de masa muscular. Y en esa masa muscular, sobre todo en sitios importantes, en donde pasan arterias de mediano o gran calibre, puede originar también una pérdida sanguínea importante, grave, que puede llevar a la muerte de la persona. La caída ocurre, digamos, nos torcemos el pie o accidentalmente pisamos algo que está resbaloso, cuando terminamos en el suelo. No pasamos del suelo. Eso significa que uno cae sobre la base de sustentación. Sin embargo, la precipitación ocurre que sobrepasas tu base de precipitación y terminas, por ejemplo, si estás en un quinto o sexto piso, te asomas mucho hacia la baranda, la azotea y pierdes el equilibrio, una caída accidental de altura. Estás sobrepasando la base sobre la cual estaba sustentado y termina pues uno en el primer piso, con lesiones graves y muerte subsecuente. Eso es el lanzamiento o el desplazamiento hacia el vacío, lo que algunos le llaman caída de altura, se considera como precipitación. Bueno, vamos a ver más adelante su definición y las características de eso. Y el hecho de tránsito, que puede producir lesiones múltiples, variadas, catalogadas como contusiones complejas, que pueden producir equimosis, ¿no? Si ocurre un atropello, vamos a ver ejemplos en unos momentos, ¿no? A muy baja velocidad va a haber simplemente contusiones, puede haber equimosis, ¿no? Muy leves o moderadas, pero sí hay una mayor velocidad, ¿no? En el hecho de tránsito que se manifiesta por un ello, entonces van a ocurrir muchas más variedades de lesiones, equimosis, escoriaciones, fracturas, derrames a nivel de cavidades. Entonces todo dependerá de ciertos parámetros, como en este caso el hecho de tránsito, depende mucho de la velocidad con que impacte el, eh, el vehículo, ¿no? Sobre la persona o a la persona. Si impacta con mayor o menor velocidad, tendrán relación a una menor o mayor desarrollo de lesiones. Entonces, tenemos las equimosis. Las equimosis son superficiales, no en la piel. Recordemos las primeras fotografías, esa fotografía producida, las lesiones producidas por efectos del látigo de San Martín, no rompen la piel, no afectan su integridad, pero sí producen lesión por debajo de la misma, ruptura de vasos sanguíneos, ruptura de filetes nerviosos, esa lesión provoca evidentemente dolor posteriormente. Y eso se explica acá. La laceración de filetes nerviosos produce dolor y el desgarro de vasos sanguíneos linfáticos produce cierto derrame. Y la sangre se va infiltrando en el tejido celular subcutáneo. Evidentemente, entonces, estas equimosis no afectan la integridad de la piel. O sea, no hay solución de continuidad. Las equimosis, a su vez, se subdividen la contusión y el derrame sanguíneo en equimosis propiamente dicha, sugilaciones, petequias y hematomas. Las equimosis propiamente dichas, hemos mencionado, hace un momento siguió por efecto de presión, ¿no? Presiono fuertemente el brazo o el antebrazo de una persona delgada o de un niño. Entonces, presiona fuertemente, se produce laceración de vasos sanguíneos pequeños y de filetes nerviosos. Los vasos sanguíneos va a originar cierta extravasación de sangre y vamos a ver en horas siguientes las equimosis relacionadas a la forma de mis dedos o de mi mano, ¿no? O al día siguiente se va a acentuar ese signo. Entonces, pero la equimosis es plana, no tiene relieve,
por lo que se considera equimosis propiamente dicha. Las sugilaciones, estoy seguro que muchos de ustedes las han sufrido. Entonces, la sugilación es la equimosis que es producida por la acción de la succión de la boca. ¿Cómo se conocen en el lenguaje coloquial? Como chupetones o chupetón, ¿cierto? La ubicación frecuente es el cuello, pero eso no limita que sea en otras partes del cuerpo, ya depende de los gustos de cada persona, ¿no? Algunos lo ocultan con ciertos sentimientos de culpa, otros lo lucen, ¿no? Como gran acontecimiento, ya depende de las situaciones personales de cada uno, ¿no? Entonces, la sugilación es una equimosis en forma redondeada, producida por succión de los labios o de la boca. Esta inclusive, si es bastante regular, puede tomarse las medidas y puede ser homologada con la boca de la persona que produjo esa lesión. Las petequias. La petequia es el sangrado puntiforme, ¿no? Que puede darse, por ejemplo, en los cuadros asfícticos o también en cuadros patológicos, como por ejemplo coagulación intravascular diseminada. La petequia se presenta en sangrado del tamaño de una cabeza de alfiler, describen algunos autores, otros como en picadura de pulga. Así se presentan entonces las petequias, ¿no? Es un tipo de equimosis. Y ahí también viene recién el hematoma. El hematoma es un tipo de equimosis. ¿Cuál es la característica de este hematoma? De que va a tener un relieve en la piel, producto de que hay un mayor contenido de sangre, producto de la gran contusión. A alguien, por ejemplo, le patean fuertemente la pierna o en otra parte, ¿no? Entonces, un tremendo cocacho, un coscorrón a un niño en la cabeza. Al día siguiente amanece una zona aumentada de volumen. Eso quiere decir que había sangrado debajo del cuero cabelludo y producto de ello termina con el chinchón, ¿no? Y eso es considerado técnicamente como un hematoma. Por las formas adoptadas, las equimosis presentan N cantidad de formas, ¿no? Dependiendo el objeto con que han sido producidas, redondas, alargadas, irregulares, digitadas o digitiformes. Esto tiene relación con la presión de la presión de la mano, ¿no? Que va a revelar en las horas o días siguientes la forma de los dedos, las zonas digitadas o digitiformes. La forma de los dedos queda dibujado en la presión que uno hace y que se consideran unas equimosis, pues propiamente dichas, dijimos, ¿no? Pero por su forma son digitiformes, cuadrangulares, redondeadas, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta también pequeñas características que nos ayudan a hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo si estamos en la duda. Lo que tenemos aquí es una equimosis, es un hematoma, es una lividez, es putrefacción, ¿qué cosa es? Entonces, debemos recordar y remitirnos a nuestro diagnóstico. Por la lividez, ¿qué cosa es? Es el acúmulo pasivo de la sangre, de los vasos sanguíneos. ¿En los lugares de qué? De declive. ¿Correcto? Entonces aquí, por ejemplo, grandes zonas rojizas violáceas es por el acúmulo de la sangre. No es que lo hayan agarrado a palos este señor ni nada, sino es propio de la característica de una lividez. Si fuera un equimosis tipo hematoma, acá por ejemplo podemos dar evidentemente en el cadáver un pequeño corte y observamos qué cosa hay. Tejido subcutáneo, pequeña cantidad de grasita, ¿no? Y vemos sangre infiltrada en el tejido celular subcutáneo. Eso quiere decir que ha habido un elemento golpeado fuertemente en esta zona y que ha producido ruptura de vasos sanguíneos. Por lo tanto, esto está considerado técnicamente como una equimosis, ¿cierto?
No lo confundamos también con esta coloración violácea o rojizo violácea, producto de la descomposición de la materia orgánica en la cual somos compuestos, o estamos entrando a el periodo de la putrefacción, ¿correcto? Entonces no es cuestión que le haya dado acá al fetito, al recién nacido, sino este producto de la putrefacción, ¿correcto? Y si hay la acción de un elemento contundente o contundente, un elemento contundente, contuso, pero con filo, entonces se va a desencadenar una lesión. Se actúa solamente con la parte del lomo del hacha, en este caso representado en esta fotografía. Esto va a actuar por la fuerza que tiene. Va a romper vasos sanguíneos, efectos nerviosos, y como tiene gran contundencia, se va a ocasionar un aumento de volumen, ¿correcto? Eso es el hematoma técnicamente, ¿no? Si nosotros producimos una lesión con el lomo y también el peso propio de la hoja del hacha, vamos a producir una lesión contuso cortante, ¿correcto? Entonces, estos son los parámetros o definiciones que debemos tener presentes en el diagnóstico diferencial de las equimosis. Más ejemplos de equimosis en la región posterior del tórax. Acá tenemos equimosis rojizo-violácea, ¿no? Bipalpebral bilateral. Esto ya nos está avisando de una probable ruptura de la base del cráneo y es conocido como ojos de, ¿no? El signo de mapache, ojos de mapache, el signo de mapache, efectivamente. Entonces, es una equimosis bipalpebral bilateral, ¿correcto? Y que debemos, si está en nuestras funciones, aclarar o acreditar que esto está en relación con la fractura de la base del cráneo. La duración de las equimosis. Las equimosis, la duración en cuanto a la evolución del color, ¿cierto? Depende de qué, de la superficie y extensión de la contusión, de la edad del sujeto, del estado de salud también que tiene el sujeto, de la cantidad de sangre extravasada y la localización, evidentemente, de la extravasación. ¿Por qué aparece la coloración violácea o rojizo violácea? Por efecto de la hemoglobina que da color a la sangre. Y esa hemoglobina no se va a caer eternamente de color morado, violáceo, ni negruzco, sino va a ir evolucionando, ¿no? Porque se va a ir transformando, se va a ir degradando. Entonces el color va aclarando, como ven. Y acá tenemos entonces la relación entre color y duración de las equimosis. Alguien viene a ser evaluado por el médico y dice, fue agredida hace una semana por mi padre, ¿no? En el contexto de violencia familiar. Y entonces uno ve que la coloración que presenta la equimosis, donde la región que es revisada es de coloración amarillenta. Hay una contradicción, ¿no?, entre lo que dice la persona y la evolución de la equimosis. Cuando sea preciso aclarar, lo aclararemos con el fiscal o la autoridad que tiene a cargo la investigación. Por eso nos da una idea de esto. ¿Ok? Un momentito, por favor.
Muy bien, entonces continuando, tenemos la data de las equimosis, como hemos visto, dependiendo de la coloración y su evolución en degradé a través de los días, ¿correcto? Las contusiones profundas, lógicamente, van a afectar órganos o estructuras de acuerdo a la intensidad de la contusión y puede producir, pues, evidentemente lesiones, ¿no? Moderadas, graves o extremadamente graves que van a llevar muchas veces a la muerte de la persona. Hay equimosis profundas, tipo hematomas, por ejemplo, si hay una contusión producto de un hecho de tránsito tipo atropello a nivel de tórax, puede producirse, ¿no?, una equimosis en alguno de los pulmones. Por ejemplo, a nivel de pericardio, un sangrado en esa zona y se convierte en una equimosis tipo hematoma. Dislocación de órganos, que significa la salida de su lugar original o donde está exactamente colocado ese órgano. Se presenta a veces, para entenderlo un poco mejor, por ejemplo, a nivel de riñones, ¿no? Un gran impacto, una gran contusión en la región lumbar hace de que uno de los riñones o ambos salgan de su posición. El riñón está bien resguardado, ¿no?, a través de una celda renal o tejido adiposo, tejido cognitivo, pero muchas veces no escapa la contusión tan fuerte, tan profunda, que puede realmente, por ejemplo, bajar de su posición unos centímetros, afectando indudablemente su funcionamiento y toda una serie de situaciones relacionadas al comportamiento de este órgano. Rupturas viscerales, evidentemente. Seguimos con el ejemplo de un atropello. Si impacta, por ejemplo, a nivel del abdomen, puede haber ruptura del órgano parenquimatoso más grande que tenemos, que es el hígado, ¿no? Puede haber ruptura también de vísceras huecas, etcétera, ¿no?, dependiendo de la intensidad de la lesión. Los derrames, tanto pueden ser serosos, derrames cavitarios, de tipo, por ejemplo, que provocan hemorragias, ¿no?, debido a la ruptura o laceración de órganos, tanto más importantes cuanto mayor sea la contusión o la lesión agresiva, ¿no? Las escoriaciones, ya estos corresponden a lesiones que decíamos que involucran la integridad de la piel, ¿cierto? Son lesiones superficiales, se producen cuando el cuerpo contundente actúa por un mecanismo de frotamiento, ¿no? Frota o se desliza, ¿correcto? Produciéndose fricción, ¿no? El mecanismo de fricción en la, en el desarrollo de esta lesión, ¿no? Y produce, pues, la pérdida de la capa superficial en la piel, ¿no? Esto usualmente va cicatrizando en una semana, 10 días, ya de formarse la costa, pero si no se han tomado las previsiones correspondientes a una buena curación, puede sobrevenir infecciones, ¿ok? Puede ser definitivamente puerta de entrada de infecciones para eh, producir una complicación de infección, y esto puede tardar definitivamente la cicatrización o el mejoramiento de esta lesión. Ejemplo de escoriaciones, ¿no? Aquí en miembros superiores, a nivel de tórax, abdomen, a nivel del muslo, vemos. Este es el efecto de la fricción, ¿no?, sobre una superficie irregular, ¿ok? Bien, entonces seguimos. Estos son ejemplos de escoriaciones. Las heridas contusas son producidas por acción de instrumentos contundentes, y aquí sí se va a afectar la integridad de la piel, ¿ok? Entonces vamos a ver como ejemplo la lesión que vimos en la primera fotografía, ¿ok?
Una de las primeras fotografías, el señor es de que tenía una lesión tipo herida contusa en la región frontal derecha, ¿no? Y lo que dice en la definición, ¿cierto? Acción de instrumentos contundentes en los que además de la acción contusiva, superficial o profunda tiene lugar una solución de continuidad, debido a que la elasticidad de la piel ha sido vencida por la acción o la fuerza del instrumento que produce la lesión. Estas heridas, las que se presentan aquí, básicamente son contusas, pero además son contusas contuso-cortantes, porque han sido producidas por acción de un hacha, un elemento de gran contundencia y también que tiene filo. Entonces vemos que tiene un elemento relacionado al corte, pero también por el peso que tiene la hoja del hacha, ha producido también fractura y lesiones a nivel de tórax, inclusive viéndose aquí parte ya del pulmón, por la acción contusiva de este elemento. Entonces esta herida realmente debería recibir la denominación de herida contuso cortante. Otros ejemplos de heridas contusas, acá vemos solución de continuidad, ha impactado un elemento contuso de gran volumen aquí en la frente y vemos una herida irregular que tenemos que ubicarla, fotografiarla, medirla. De esa manera estamos perennizando para poder explicarla posteriormente. Herida contusa a nivel interparietal, ojo, en el cráneo de un niño. Y esta fotografía, una vez que la necropsia se da inicio y la apertura de la cavidad craneana es como paso subsecuente, vamos viendo que el cuero cabelludo hay equimosis, hematoma, y además hay una tremenda fractura también, siguiendo la dirección de la herida contusa allá en el examen externo, ¿correcto? Entonces es una herida contusa producida por un agente extremadamente contusivo y fuerte que ha originado una fractura a este nivel del cráneo con consecuencias de hecho al interior en el sistema nervioso, a nivel de cerebro y cerebelo. El arrancamiento. A ver, ¿a qué pertenecía, a qué tipo de contusiones pertenecía? Siempre son complejas, de acuerdo a la clasificación que hemos revisado hace unos momentos. Complejas. Hagamos complejas, exactamente, ¿no? Resulta de una violenta atracción de la piel y tejidos subyacentes en determinadas regiones del cuerpo. Dimos el ejemplo, ¿no? Que ha atrapado un órgano en algún accidente de tipo industrial, por ejemplo, ¿no? Y puede producirse, pues, el arrancamiento, ¿no? Con amputación de tipo traumática de esa región o de todo el miembro, ¿no? Y queda una superficie totalmente irregular. Hay compromiso no solamente de piel, sino de músculos, de componente óseo también. Los bordes están todos ashilachados, es algo traumático, ¿no? Dependiendo de la zona es sangrante. Aquí debería decir aquí, digamos que son sangrantes en cantidad moderada o mayoritariamente grave, ¿no? Se acompaña de conmoción y shock, el dolor pues terrible, no pierde el conocimiento rápidamente, queda conmocionado y en shock la persona. Dejan secuelas anatómicas y funcionales, definitivamente. Si no es reimplantado el órgano o solucionado el problema de inmediato, definitivamente va a dejar una tremenda secuela de tipo anatómica y en la función de ese órgano o de esa estructura. El aplastamiento, como decíamos, la acción de una fuerza o de un elemento sumamente pesado sobre todo el cuerpo o sobre una determinada región del mismo. Acá tenemos dos ejemplos de hechos de tránsito, los cuales han terminado en el aplastamiento de la cabeza y el aplastamiento de la región torácica. Inclusive aquí claramente se pueden definir las lesiones de los neumáticos,
Miren, equimosis, variaciones claramente compatibles con la acción de neumáticos. Acá también vemos a nivel del hombro derecho. Eso quiere decir que ha venido el automóvil o el vehículo motorizado en esta dirección y ha pasado sobre la cabeza. Esta lesión tan, digamos, espectacular y severa se denomina también en la práctica forense atricción cráneoencefálica, ¿no? Una pérdida total de las estructuras normales, de la anatomía normal de esa región, con múltiples fracturas del cráneo, pérdida casi en su totalidad de la masa encefálica, ¿correcto? Y aquí vemos, ¿no? Clara expresión de que por aquí ha pasado un elemento sumamente pesado, no sumamente contundente, produciendo la lesión denominada aplastamiento. Y acá también esto toca, ¿no? La mordedura, que también corresponde ya a la clasificación de contusiones complejas, decíamos, ¿no? No solamente es la acción de morder y dejar marcados los colmillos de los animales o de la persona, porque puede ser una mordedura también humana. Hay que vigilar que esto no evolucione a la infección, hacer las curaciones de las recomendaciones pertinentes, pero en ocasiones mucho más graves ocurre esto, lo que estamos viendo en la fotografía superior derecha. Además de dejar la huella de los colmillos, ocurre arrancamiento de partes blandas, de piel, músculos y en esta región mucho más notorio. Por esa región, en la parte interna, transcurre la arteria femoral. Esta persona murió en shock hipovolémico, producto de la acción de un perro de esos pitbull que existían hace varios años, sumamente agresivos. Además de morderlo y perder toda esa parte que estamos mostrando, también hubo arrancamiento de músculos y de la arteria femoral, estableciéndose en pocos minutos una hemorragia de gran volumen y fallecimiento de la persona por hipovolemia, ¿no? Por shock hipovolémico. Entonces presentan las mordeduras diversas manifestaciones, ¿no? Se manifiesta que una mordedura humana, por ejemplo, es mucho más, predispone mucho más a la infección, porque tiene cantidad de gérmenes que tenemos en la boca y la cantidad de gérmenes que posee un animal, y sobre todo si este animal es debidamente cuidado, no tiene tanta variedad de bacterias y de gérmenes como lo tiene en la boca de una persona. Debe tener mucho más cuidado en la mordedura, en ambas por supuesto, pero mucho más vigilancia en la mordedura humana y en la de un animal, evidentemente también ver cómo va evolucionando, ¿no? Lo que decíamos, la diferencia entre caída y precipitación. En la precipitación, algunos autores le denominan también caída de altura, ¿okay? Entonces, la caída de altura significa sobrepasar la base de sustentación, ¿correcto? Y tenemos que contribuir a ver la etiología. ¿Cuál es la etiología? Si es, de hecho, es una muerte traumática, pero si la etiología corresponde a un homicidio o a un suicidio, esto muchas veces no podemos manifestarlo porque no tenemos a la mano la investigación, el atestado policial. Tendríamos que consultarlo o tener elementos que el fiscal o el juez pueda darnos para manifestarnos sobre eso. Lo que se ha visto en numerosos casos es que el cuadro de lesiones involucra la piel básicamente intacta o poco afectada y hay lesiones internas sí muy graves, ¿no? Por ejemplo, si alguien se precipita pues del cuarto piso y evidentemente en el camino, en la precipitación no hay ningún elemento sobre el cual pueda impactar el cuerpo, cae directamente sobre el piso de la primera planta y evidentemente la piel está intacta, dependiendo del ángulo de caída, puede estar afectada la cabeza, el tórax, ¿no? Si cae parado, por ejemplo, pues evidentemente hay o sentado, hay un tremendo cuadro lesivo a nivel de pelvis. Todo depende de ese tipo de cosas, pero evidentemente externamente y por fuera no hay mayor hallazgo de lesiones de tipo graves.
la gravedad es en órganos y estructuras internas. Los problemas médicos legales definen bien si lo que estamos viendo en el cuadro lesivo ha sido ocasionado en vida o es post-mortem. Porque muchas personas, por ejemplo, producto de un acto de vida, las matan y luego las lanzan, por ejemplo, al vacío, con intención de justamente de disipar la investigación. Entonces, puede haber recibido un traumatismo craneoencefálico severo, se muere por eso, y posteriormente, como ya la ven inconsciente o ya realmente muerta la persona, es lanzada al vacío, a un acantilado, por decirlo, como ejemplo. Eso va a producir el choque del cuerpo en diversas estructuras, en las grandes piedras o farallones. Eh, entonces, esas lesiones van a tener la característica de post-mortem, porque la persona ya estaba muerta antes que la lancen al vacío. Entonces, las lesiones que se produzcan a partir de ese momento van a calzar perfectamente a las características que hemos visto en el cuadro respectivo de lesiones post-mortem. Por ello es importante el examen de estas lesiones y eliminación si tienen características vitales o no. ¿Cierto? Esto que si la precipitación es accidental, suicida, homicida, vuelvo a repetir, solamente son hipótesis que tendrían que ser corroboradas con todo el cuadro de investigación. Muy bien, chicos y chicas.